Himno 24, ¿cuántos estaban en ese himno? Número 24, Cristo refugio de mi pecador. Nadie. Bueno, primera vez, entonces vamos a practicar. ¡Qué bendición! En video, número 24. Cristo refugio de mi pecador, gloria a ti, solo tu gracia me salva, Señor, gloria a ti, solo a ti. Tu sangre preciosa vertida por mí, me da tan segura morada en ti. Refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Me haces justicia con gracia y amor, gloria a ti, solo a ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Cristo, refugio de mi pecador, vengo a ti, solo a ti. Has padecido salvándome así, gloria a ti, solo a ti. Todo por mí, por eso Dios Santo vinimos a ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Amén. Bueno, lo vamos a volver a cantar, fue práctica. Ya lo saben un poco. ¿Me van a acompañar esta vez? Sí. Puesto de pie con ánimo. Vamos a cantar este himno. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo tu gracia me salva, Señor, gloria a ti, solo a ti. Tu sangre preciosa vertida por mí, me da tan segura morada en ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Me haces justicia con gracia y amor, gloria a ti, solo a ti. La duda me hacía vivir en el mar, ahora es cambiada en fe espiritual. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Cristo, refugio de mi pecador, vengo a ti, solo a ti. Has padecido salvándome así, gloria a ti, solo a ti. Afán infinito
ti. Amén. Y así mismo vamos a entonar el himno 45. 45. Todos saben ese himno. Sería a capela, me tiene que ayudar esta vez con más Entusiasmo. ánimo y más entusiasmo. El buen pastor al verme. El buen pastor al verme, perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Me señaló sus llagas, su sangre me mostró, me dijo por salvarte, La vida puse yo. jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Al recordar mi vida, Se olvidó de Jesús. no sé por qué quisiera morir por mí en la cruz. Mas Creo su palabra fiel y vida eterna tengo en él. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Yo encuentro en su presencia descanso y dulce paz, y espero el grato día en que veré su faz. Y mientras en el mundo esté, sus alabanzas cantaré. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con la siguiente.
Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo para cada uno estar aquí en la presencia del Señor en esta noche, ¿verdad? Pensábamos que no iba a llegar, pero gracias al Señor estamos acá. Está muy lluviosa la tarde. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Comenzamos hace un par de semanas atrás acerca de la seguros en Cristo, ¿verdad? Seguros en Cristo. Vamos a continuar ahí meditando en su palabra, en esa certeza de nuestra salvación. Y veíamos algunos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, allí en Juan, y mencionábamos algunos de los versículos que el Señor nos dice o nos muestra ahí en el Evangelio de Juan y en algunos otros que mencionamos la vez anterior. Veamos ahí nuevamente en Juan capítulo 6 y versículo 40. El Señor dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una seguridad que encontramos, una certeza en este versículo, una esperanza. Dice: y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Hermanos, hemos sido salvados por la voluntad de Dios. El Señor dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, es de sumo gozo para cada uno de nosotros sabiendo que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado a salvación, nos ha llamado a su servicio. Y qué bueno, hermanos, poder meditar en esto. Poníamos el ejemplo la vez anterior, el ejemplo de una oveja. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y poníamos el ejemplo de una oveja, que la oveja no puede permanecer en un lugar sucio, es decir, en el lodo, porque es oveja, pero no así el cerdo, ¿verdad? El cerdo, mencionábamos que está feliz cuando entra al lodo y se puede bañar, aunque haya sido bañado, aunque lo tenga la persona como mascota, o algunos lo tienen como mascota, ¿verdad? Y lo tienen hasta perfumado y todo esto. Pero si se descuida, ese vuelve otra vez al lodo. No así el creyente genuino. El creyente genuino puede caer, pero se levanta. Y recordamos al hijo pródigo ahí. El hijo pródigo reaccionó y recordó a su padre. Dijo: voy a volver y le voy a pedir perdón, porque no se sentía bien en el lugar donde estaba, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí, hermanos, estos ejemplos de un cristiano genuino. Y vamos a continuar la segunda parte de este estudio que nos tiene la palabra del Señor. Veíamos ahí la diferencia entre un cristiano genuino y uno que no es, uno que es solamente profesante, dice ser creyente, ser cristiano, pero no hay fruto, ¿verdad? Y veíamos esto también ahí en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, solo para recordar, traer a nuestra memoria lo que el Señor nos está diciendo. Ahí en capítulo 3 de Juan, en el versículo 10. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es tan importante, ¿verdad? Esa palabra tan corta. El amor, el amar a nuestros hermanos, el amarnos unos a otros.
Pero dice la segunda parte, todo aquel que no hace justicia, oiga bien, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a decir que ama a Dios si no ama a su hermano? Que lo mira, que lo ha visto, dice la Escritura. ¿Cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto? Bueno, regresando ahí a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, Juan capítulo 10, nos dice la Escritura. Juan capítulo 10, el Señor hablando acerca del buen pastor, cuando era rechazado por los judíos. Ahí el capítulo 10 de Juan, el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, somos sus ovejas, somos sus hijos. Dice verso 28, y yo les doy vida eterna. Entonces encontramos en este pasaje una seguridad, y yo les doy vida eterna. Es un hecho. He encontrado con personas que dicen, sí estoy yendo a la iglesia, estoy luchando por mi salvación. Pero ese es un error. Porque si el Señor ya le dio vida eterna, ¿cómo es posible que diga que está luchando para tener la vida eterna? Y el Señor dice en su palabra que no es por obras, no por ser buenos. No es que estemos luchando, estamos luchando contra las huestes espirituales de maldad. Pero la salvación es segura porque no es que nosotros la ganamos. La salvación fue Dios que nos la dio. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No se van a perder jamás porque son mis ovejas, dice el Señor en otras palabras. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, es importante y nos llena de gozo saber que el Señor, donde quiera que estamos, está ahí. Que así como nosotros vemos a nuestros hijos y los cuidamos, el Señor los cuida también. Nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos, como dice el título del estudio, seguros en Cristo. Somos hijos de Dios porque recibimos una fe sobrenatural. Eso debemos de entenderlo, dada por Dios. Cuando creímos en el Evangelio, fue Dios que proveyó esa fe para creer. Cuando sentimos en nuestro corazón la necesidad de ser salvos. Cuando Dios nos hizo sentir que éramos pecadores. Dios nos dio la fe para creer en su nombre. Dice la palabra que por la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto no es que sea algo de nosotros, no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, es un don de Dios. Si fuera una fe humana, la que toda persona tiene, perderíamos rápidamente. Eso fuera rápido, perderíamos esa fe. La salvación es de Dios. Es una fe sobrenatural, no una fe natural que toda persona tiene. Una fe natural, pero ¿cómo así una fe natural? Usted tiene fe que mañana va a hacer tal cosa, va a trabajar. ¿Verdad? Es una fe natural. La fe natural es, bueno, se sube a un avión. Usted tiene fe que ese avión va a llegar a su destino. Porque cree que ese avión está en buenas condiciones y que el que lleva el avión, el piloto, sabe lo que está haciendo.
Y usted sabe que a tal hora sale y a tal hora va a llegar a su destino. ¿No es cierto? Es una fe natural. O cuando vamos al doctor, ¿verdad? Va al médico y de repente la persona necesita una cirugía de emergencia. Usted tiene que someterse a lo que el doctor dice. Pero la persona tiene fe que ese doctor va a hacer bien su trabajo. Se vamos a someter a la cirugía, a la operación, pero no pensando que va a ser un mal trabajo, que le va a cortar de repente algo que no es, o va a quitarle, o le va a dejar una parte de sus herramientas, de lo que utiliza para extraer el tumor de repente, o hacer la operación. Usted tiene fe que va a salir bien. Me hace pensar en un hermano que ya está en la presencia del Señor. Tenía que hacerse una operación sí o sí. Porque si no, iba a ser peor el dolor, el sufrimiento. Y él dijo, hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy listo para irme al mejor lugar. Si eso sucediera así. Y eso sucedió. El Señor se lo llevó. Es la seguridad de ser salvo. Esa es la certeza que todos debemos de tener. Que no venga el enemigo a decirle, mire, usted cometió un pecado y ya Dios no te perdona, ya, olvídate. Hermanos, si es un hijo de Dios, genuino en Cristo, y ha creído de corazón en el Señor, sabe que es hijo de Dios, perdonado por la gracia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios. Por eso, hermanos, todos teníamos esta fe natural antes de venir al Señor. Todos teníamos fe natural. Pero la fe que ahora tenemos es una fe dada por Dios. Dada por Dios. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural, dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede entender. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Yo no sé cuántas veces de repente le han dicho, tú estás loco, solo vas en la iglesia, quieres pasar. O este tiene rigio de ir a la iglesia. Y la escritura, estar en la iglesia, estar en la reunión, no es porque sea un rigio, es porque usted siente, porque sentimos el deseo de alabar al Señor, porque cuando venimos a la iglesia estamos en la misma presencia del Señor, sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro. Ojalá nos haya siendo así, dice la escritura. Imagínense que el Señor viniera esta noche. Qué gozo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque le tenemos esa esperanza y esa certeza. Dice Juan que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice, le veremos cara a cara, tal como Él es. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dice que para el hombre natural estas cosas son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros entendemos esto por el Espíritu que mora en cada uno. Que mora en cada uno. Mira lo que dice también ahí en Efesios capítulo 2, lo que Pablo dice a los hermanos. Vemos cómo Dios tiene que actuar y crear vida. Efesios capítulo 12, versículo 4, dice la escritura. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. Dice, estando en una condición no agradable. Dice que Pablo dice que estábamos muertos. Pero Dios tiene que actuar y darnos vida, proveer vida para que nosotros fuésemos salvos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina, por gracia sois salvos. ¿Tuvimos algo que hacer? No. El Señor nos ha concedido vida eterna por su grande misericordia, por su inmensa bondad. De esta manera Dios tuvo que intervenir, nos dio vida y la recibimos, hermanos, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue Él. Él fue que nos hizo nacer de nuevo. No porque nosotros tuvimos que hacer algo. Dios nos escogió, dice su palabra, desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo otra vez. Entonces fue Dios que actuó y ahora podemos alabarle. Tuvo que intervenir. Le dijo a Nicodemo que esto era necesario. Nacer de nuevo era una necesidad, es una necesidad para toda persona que aún no conoce del Señor. Es necesario, pero la persona rechaza aún. Vemos cuántas personas siguen rechazando las Escrituras. Hoy día alguien me vio estudiando en el carro y me quedo viendo como que cuando le quieren decir algo a uno malo, pero no lo dijo. Pero uno puede notar cómo el rechazo a la palabra de Dios. Y eso lo observamos, hermanos, a diario. Eso es todos los días. Entonces, hermanos, cualquier idea que alguien diga que la salvación no es segura y que no incluya, como decíamos anteriormente, la perseverancia en la fe es una distorsión de la verdad. No puede haber vida eterna si no es para siempre. Por eso el Señor dice, y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos vida eterna si no fuese eterna? El Señor lo afirmó, dice, y yo les doy vida eterna. El Señor Jesucristo expresó estas palabras y estas palabras nos llenan de esperanza. Y concluye, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Mire, estaba estudiando acerca de la vida de uno de los discípulos del Señor, que quizá hemos escuchado muchas veces. Este discípulo tenía altas y bajas en su vida y está escrito en este sagrado libro, para ejemplo de nosotros. Oye, que el cristiano puede tener altas y bajas, porque estamos en este mundo, estamos en este cuerpo de carne, pero si es un cristiano genuino, se mantiene firme hasta el final. Y mantiene su fe firme, persevera hasta el final de sus días, hasta que el Señor lo llame a su presencia. ¿Qué es lo que dice la Escritura ahí en Primera epístola o carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1? Mire cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza Pedro alabando a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, e incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Primeramente dice que es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Ojalá viniera hoy, cantamos. Es una esperanza permanente que cada creyente tiene. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Fue necesario ese nacimiento, nacer de nuevo. Fue necesario, como dice ahí en el Evangelio de Juan. Dice que tenemos una esperanza viva porque Cristo resucitó. No dice tendrán o tal vez. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y menciona que es por la resurrección de Jesucristo. Y para una herencia incorruptible, una herencia. ¿Qué es una herencia? Algo que nos pertenece porque hicimos algo, porque la ganamos. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, que no se contamina, porque Cristo dio su vida. Pero el versículo 5 parece que es el corazón de este pasaje. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos que la fe es el medio. ¿Por qué somos guardados? Guardados mediante la fe, guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios nos mantiene firmes. El poder de Dios nos hace tener esa fe que persevera. Guardados, dice, guardados, seguros, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos aquí en este mundo y hay cuantas cosas y luchamos con lo que el mundo ofrece, pero dice que un día estaremos en la misma presencia del Señor, donde también vamos a ser libres de la presencia misma del pecado. Esto es maravilloso porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces vemos que las pruebas vienen. Vienen de repente. Eso no estamos exentos a estas cosas. Pero dice que es, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Nos alegramos, ¿no? Saber que Cristo viene. Que Cristo viene y que estaremos en su presencia si así fuese hoy. Pero dice que hay prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el verso 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Con gozo inefable. Algo que no podemos explicar. Inefable. Pero sabemos que estamos seguros en Cristo porque Él nos guarda con su poder. Y por eso tenemos esta esperanza. Dice que las pruebas pueden venir, pero todo lo que viene es para nuestro bien. Todo lo que viene para nuestro beneficio. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces tenemos, en primer lugar, nos hizo renacer.
Y el versículo 4 dice que tenemos una herencia. Y esa herencia es incorruptible. Ahora hay muchas cosas que son corruptibles. Eso lo vemos en muchas situaciones. Yo te voy a pagar algo, pero haz lo que no debe de hacer la persona. Corrupto. Bueno, dice que es una herencia incorruptible. Pero, ¿qué más dice la Escritura? Viendo en esta semana yo, por decir, la biografía de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿O quién fue Pedro? Pedro fue un hombre que fue testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con el Señor y era ese hombre, era de esos hombres que imponentes a veces, imperativo, era aquel hombre que siempre quería ser el primero, por decir, el líder del grupo. Siempre hay alguien, ¿no?, que quiere ser el líder de un grupo. Este era Pedro. Y mire, hermanos, que Pedro, el nombre de Pedro en los 4 evangelios es el más mencionado. Se mencionan más de 100 veces el nombre de Pedro en los evangelios. El Señor habla más de Pedro que de cualquier otro de los discípulos también. El Señor mismo. También el Señor, recordemos que reprendió duramente a Pedro. Yo sé que los hermanos recuerdan ese pasaje, cuando el Señor dice que Pedro se le acerca y le dice: mire, Señor, que nada de esto te acontezca, Señor, ¿no? ¿Cómo es posible? Y recordemos la respuesta del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Pedro fue reprendido duramente, pero se atrevió a tratar de imponerse en el propósito de Dios, de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Pero también, hermanos, el Señor Jesús elogió a Pedro más que cualquier otro discípulo, cuando Él le dijo, cuando sus palabras de Pedro fueron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor: mira, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso. Pedro con sus altas y bajas, pero es un tremendo personaje que fue usado grandemente por el poder de Dios para dejarnos ejemplo de la vida y de la seguridad eterna que encontramos en el Señor Jesucristo. Y hay tengo muchos pasajes, no los vamos a leer todos, pero es importante. Quizás algunos, por ejemplo, en la pesca milagrosa se menciona a Pedro. Pedro siempre estaba ahí. Recordemos que también fue Pedro que se le acercó al Señor en una ocasión y le preguntó que qué iba a recibir por seguirle. ¿Qué tendremos?, le dijo Pedro. Hemos dejado todo, hemos dejado las redes, pero ¿qué vamos a tener? En otras palabras, ¿qué vamos a ganar? Se atrevió a preguntarle al Señor Jesucristo estas cosas. Pedro también insistió, recuerdan ahí en Juan capítulo 13, verso 6, que Pedro dice que estaba el Señor con los discípulos, estaban todos, y dice que el Señor se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega donde Pedro le dice: no, tú no me lavarás los pies. Dijo Pedro:
tú no me lavarás los pies. Pero después, cuando el Señor le dice, si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. La reacción de Pedro fue tremenda. Dijo, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza, sino en otras palabras, todo. El Señor le dice, los que están limpios no necesitan de limpiarse. Hermanos, Pedro siempre fue ese hombre que respondía, contestaba en cualquier situación, en cualquier momento. Pero fue triste cuando Pedro escuchó decir al Señor, Pedro estaba ahí y decía, Señor, mira, aunque estos que están aquí conmigo, los otros discípulos, te dejen, yo no lo voy a hacer. Señor, es posible, Señor, yo voy no solamente a la cárcel, dijo Pedro, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Señor, en otras palabras, yo doy mi vida por ti. Dijo el Señor, mira Pedro, que hoy, esta noche, antes de que el gallo cante, me harás negado 3 veces. Señor, mira, yo doy mi vida por ti. Y sabemos lo que sucedió, terminó negando a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Alguno de los evangelios lo menciona que expresó palabras de maldición. No conozco a este hombre. Y terminó haciendo eso. Y esto le costó un lloro. Dice que lloró amargamente por lo que había hecho. En otra ocasión, Pedro actuó con ira. Le cortó la oreja a Malco, ¿recuerdan? Dice que le cortó la oreja derecha ahí en Juan 18:1 al 11. Tenemos ese relato. No lo vamos a leer, si quiere escribirlo y después lo puede estudiar. Pero mire, encontramos algo maravilloso también en la vida de Pedro. Dice que el Señor fue puesto en aquella tumba y las mujeres corren a ver qué había sucedido y no encuentran la piedra movida. El Señor ya no está. El Señor ha resucitado. Cuando vienen a los discípulos dice que Pedro corrió y Juan, y Pedro fue el que llegó hasta donde estaba la tumba, pero estaba vacía. Fue Pedro que llegó al sepulcro del Señor ya resucitado en Juan 21. Tremendo, este hombre, este discípulo del Señor, que vemos allá al final, cuando el Señor ya resucitado, Pedro es restaurado, porque ahí en el capítulo 21 de Juan vemos la restauración de Pedro. El Señor ya resucitado, dice que Pedro regresó a lo que él sabía hacer. Sabemos que Pedro era pescador. El Señor le dice, cuando lo llama, le dice, ya no vas a ser pescador de peces, te haré pescador de hombres. Pero cuando el Señor pasó el proceso de ir a la cruz y a la tumba, él se acordó de lo que hacía y dijo, voy a pescar. Pero recordemos, vemos el liderazgo de Pedro, porque habían otros discípulos ahí y dijeron, vamos nosotros también contigo. El Señor se presenta ahí en la playa y le dice, ¿tienen algo de comer? El Señor le dice, no hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado pescando. No hay nada. Tiren la red a la derecha. Así que lo hicieron y sacaron gran cantidad de peces.
de tal manera que la red se rompía. Y cuando salen a la orilla, dice que el Señor ya tiene un pez asado y pan, y comienza a cuestionar a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. El Señor le dice, pastorea al final mis ovejas. Eso es lo que hace. Vemos, Pedro fue probado de tal manera, pero fue utilizado de una forma tan especial para dejarnos enseñanza a nosotros de las características de Pedro. A veces estamos como Pedro, estamos arriba, de repente hay situaciones que nos quieren bajar espiritualmente, pero estamos en Cristo y tenemos esa fe que persevera, que nos mantiene por el poder de Dios, por el poder de Dios. ¿Vienen pruebas? Sí, vienen pruebas, pero esto es para hacer más fuerte nuestra fe, es para nuestro bien. Este fue el que escribió estas palabras ahí que encontramos en la carta de Pedro, capítulo 1, cuando leímos, fue el mismo Pedro. Entre los apóstoles, con la excepción de Judas, que fue un falso, Pedro tuvo altas y bajas. Estaba Judas entre los discípulos, que sabemos que era un falso. Vemos un Pedro débil, a veces iracundo, pero fue usado por Dios de una manera tan especial, tan especial. Vamos a terminar. Recordemos, hermanos, que el plan eterno de Dios es para darnos vida y para darnos vida eterna. El Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Quién era que estaba atrás de esas palabras? Era el enemigo. El que anda hoy en día igualmente alrededor, dice, buscando a quien devorar, no buscando a quien ayudarle, dice, buscando a quien devorar. Pero estamos en el Señor y el Señor nos mantiene. El Señor nos mantiene. Recordemos, ese acusador, ese es el que anda como león, buscando a quien devorar. Pero Pedro era un creyente genuino. Pedro había recibido una fe sobrenatural de Dios y no fracasó finalmente, porque no era una fe natural. No era una fe natural. Aunque había prometido no abandonarle y que daría su vida, si fuese posible, su vida, oiga bien, su vida por el Señor. Sabemos que no fue así. Pero Pedro se mantuvo. Ahí en Lucas, para terminar, en Lucas 22, dice la Escritura acerca de Pedro. Lucas capítulo 22, en el versículo 31, mire cómo dice. (22:31) y con esta lectura terminamos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si vemos, el zarandeo, como dice este pasaje, no era solo para Pedro, era para todos. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahí tenemos. Pero lo que me llama la atención es el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero versículo 2, pero yo he rogado por ti. Versículo 32, pero yo he rogado por ti. Eso es lo que, hermano, el Señor, ahí están todos. Pero le habla a Pedro y le dice: mira, Pedro, yo he rogado por ti. En otras palabras, yo he orado por ti, que tu fe sea débil. No, dice que tu fe no falte. Que tu fe no falte. El Señor ora individualmente, el Señor ora por cada uno, el Señor intercede por cada uno. Eso es lo que Pablo dice a los romanos allá en el capítulo 8. El Espíritu dice que arregla nuestras oraciones, intercede, dice allá en el capítulo 8, verso 26. Hermanos, el Señor, así como oró por Pedro, ora por cada uno, intercede por nosotros y nos hace estar firmes en la fe, una fe que persevera. Notemos que la prueba era para todos, aunque Satanás tenga que pedir permiso, si lo vemos de esa forma. Pero el Señor nos mantiene firmes porque Él intercede por nosotros. Más adelante, hermanos, vamos a continuar con este estudio, quizás una tercera parte, va a tener que dar una tercera parte, porque es importante saber la certeza, la seguridad que tenemos en Cristo. Pedro, con sus altas y bajas, se mantuvo firme, no perdió su salvación, no perdió su fe, porque era una fe, no era una fe natural, sino una fe dada por Dios. Y esta es la vida, dijo el Señor, esta es la vida y esta vida está en su Hijo. Esta vida que tenemos, esta vida eterna que el Señor nos ha concedido, nos ha dado. Que el Señor nos bendiga a cada uno en cada corazón en esta noche y que nos haga reflexionar acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la certeza de nuestra salvación. Que el Señor bendiga a cada uno en esta noche. Amén. ¿Cuánto se sabe el tema? ¿Cuál es el tema que el hermano predicó hoy? Nadie. Seguridad en Cristo. ¿Y cuál es un himno que tenemos para el día de hoy? El 417, seguridad me dio Jesús, puesto de pie. Vamos a entonar este último himno. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra y piedad.
luz.